Vamos, por favor, en la copia que tenemos de la Sagrada Escritura, a continuar el estudio que tenemos de la primera epístola de Pedro a la Iglesia Universal, en su capítulo 1, versículos 3 al 5. Y dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra del Dios Altísimo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pueden sentarse. El apóstol Pedro terminó el segundo versículo del primer capítulo que vimos hace 8 días con unas palabras especiales. Decía, gracia y paz os sean multiplicadas. A causa de esa obra, lo que vimos en ese versículo 2, a causa de esa obra de la Trinidad, debido a que Dios pensó en ti, Cristo murió por ti y el Espíritu Santo ha venido a morar en ti, has hallado, has sido regenerado, y para poder hacer de ti lo que Dios quiere que seas, has sido salvo por su gracia. Gracia y paz sean multiplicadas. Sin la gracia de Dios nunca conocerás la paz que solo Él puede dar. Hermanos, si tú no crees que Cristo derramó su sangre por tus pecados, créeme que es imposible que tú tengas esa paz en tu corazón. Es necesario que tú lo creas. La paz, la certeza y la alegría vienen a tu alma si tú sabes que tus pecados te son perdonados. El apóstol Pedro, como lo vimos en ese discurrir de una cantidad de versículos en nuestro sermón introductorio la semana pasada, no estaba hablando de algo que era una simple teoría, que lo había leído en alguna parte. No, este pescador rudo, tosco, hasta iletrado, podríamos nosotros pensar, conocía la gracia y la paz a través de la sangre de Cristo, porque Jesús mismo le había hablado de ello. La conocía porque había visto morir a Cristo. Había contemplado cómo lo sepultaban y después vio a Cristo resucitado. Y este hombre, que había sido muy indeciso a veces, a pesar de que nos daba la impresión de que era el líder, llegó a tener un carácter firme como la piedra. El hecho de que nosotros tengamos en nuestros corazones estas verdades que les acabé de dar, dará a ustedes un corazón firme, sólido. Este hombre pudo ponerse en pie el día de Pentecostés y predicar sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese día pudo haber sido llevado a la cárcel, pudo haber sido perseguido y fue capaz de escribir esta carta que nosotros estamos estudiando y finalmente ser crucificado por la causa del evangelio. Inició rudo, tosco, iletrado, un gran pescador, pero luego de nosotros mirar esta carta,
creo que todos vamos a estar de acuerdo en pensar lo siguiente: el apóstol ya no era ese pescador ignorante, ya no lo era. Él pudo exponer en esta hora las importantes doctrinas de la elección, como lo vimos en esos 2 versículos, de la presciencia o conocimiento previo, como lo vimos hace 8 días, y esa predestinación. Estamos nosotros delante de un Dios absolutamente infinito, que conoce todas las cosas. Su conocimiento previo de la totalidad de los factores y circunstancias que nos rodean en cada uno de los siglos por los que ha vivido la humanidad implica que conoce cada plan que nosotros nos podamos imaginar y que Él sabe exactamente lo que va a realizar. El plan establecido por Él se va a cumplir porque se va a cumplir. Amén. Delante de nosotros hemos visto un Dios absolutamente infinito. Tú y yo, nosotros tenemos una mente finita, una mente limitada, y no creemos que nuestro cerebro o nuestro conocimiento llegue a entender la infinitud de Dios y la infinitud de lo que Él hace. Ya entendimos que Él es omnisciente, que Él conoce todas las cosas, que Él no aprende, que Él no va al futuro a ver si yo lo voy a escoger o no. Eso quedó claro entre nosotros. Esa presciencia quedó clara entre nosotros para aquellos que la exponen como si Dios aprendiera. Él llevó a su hijo a la cruz del Calvario, lo mató y después iba a sentarse a ver quiénes lo iban a escoger. No es así. Esa cruz y Cristo ya iban con una labor y una tarea específica. Ahora nosotros tenemos que aprovechar y pedirle al Espíritu Santo aprovechar al máximo las verdades de esta carta. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? En este texto de esos versículos podemos partirlo o tener unidades de pensamiento como las siguientes. La primera, renacidos para, primer propósito, una esperanza viva. Segundo, renacidos para, segundo propósito, una herencia. Y tercero, el sí, pero todavía no, preservado por Dios. Desarrollemos el contenido de lo que acabamos de ver. Miren el versículo primero. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No desliguemos de ese segundo versículo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Al escribir a estos expatriados, a estos cristianos expatriados que estaban experimentando absolutamente grandes pruebas e increíbles vicisitudes, Pablo no solo les recuerda el propósito y el poder de Dios revelados en la salvación, asegurados por la Trinidad, como lo vimos en el versículo 2, donde está la Trinidad, sino que los estimula a que ese futuro que tienen, ese futuro que lo ven difícil, lo afronten con valor y con osadía, porque estén tranquilos, sabemos que vamos a pasar por dificultades, pero la salvación será perfeccionada. Bendito sea Dios, quien como Padre de nuestro Señor Jesucristo, miren, dice un autor, es la fuente de toda regeneración y por medio de su resurrección garantiza nuestra bienaventuranza futura y mientras tanto nos guarda seguros a través de los peligros de la vida presente. Somos guardados por Él a pesar de todas las vicisitudes, todas las dificultades por lo que nosotros estemos pasando hoy, ya sea hambre, dificultades de trabajo, no he podido pagar mis créditos, tengo una enfermedad que posiblemente sea incurable, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos cuidados por Él. Esa palabra bendito que aquí se utilizó es una palabra diferente en el original para la palabra bienaventurados. En este pasaje esa palabra griega es aquella que proviene de la palabra de elogiar. Al hablar de bendito lo está elogiando, está alabando al Señor. En el Nuevo Testamento esta palabra nunca se usó como referencia al hombre. Siempre era referencia ¿a quién? A Dios. Absolutamente esa palabra bendito no era para ninguno, ni fuese rey, ni fuese líder, ni fuese nada.
esa palabra era exclusivamente para Dios. Dios no elogia al hombre, pero el hombre ha de alabar a Dios y, como dice aquí, Él es Padre. Él es nuestro Padre. Dice ese versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo de una forma única. Recordemos que el Señor Jesucristo hizo esta distinción cuando le habló a María Magdalena en la mañana de la resurrección. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 17. Juan 20, 17. Cómo Él se refiere al Padre y cómo Él nos da a entender que también es nuestro Padre. Dice así, Juan 20, 17. Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es una verdad que le estaba diciendo a ellos. Ese es el Padre mío, pero también es tu Padre. Él es mi Dios y también es vuestro Dios. Él es el Padre del Señor Jesucristo a causa de su posición en la Trinidad. Ellos son absolutamente iguales, como lo hemos visto, que tengan funciones diferentes, pero son absolutamente iguales. Es una triunidad que nosotros no entendemos en nuestra mente, pero es una verdad. Él, Dios, nos ha hecho renacer, nos ha engendrado. La palabra renacer o engendrar tiene que ver con esa acción regeneradora del Espíritu Santo. He aquí la Trinidad, he aquí el Dios Trino. Pero vamos a meternos en algo importante y creo que esa es la palabra esperanza. Porque esta palabra esperanza no es la misma palabra esperanza que nosotros hemos manejado. Es asombrosa la que nosotros o es descrita por el apóstol Pedro. ¿Cómo describirla en el creyente? Para empezar, es una esperanza viva, dice la palabra, viva, porque se basa en la palabra viva de Dios y se hizo posible por el Hijo viviente de Dios que resucitó de los muertos. Una esperanza viva es la que tiene vida en sí y por consiguiente puede darnos vida. Debido a que tiene vida, como cualquier cosa que tiene vida, crece, llega a ser más grande, llega a ser más hermosa con el paso del tiempo. En la medida que nosotros entendamos las verdades de la Biblia, comprendamos lo que Dios nos quiere decir, esa esperanza crece, crece y crece y crece. El tiempo destruye la mayoría de las esperanzas del mundo y de los hombres. Los hombres tienen esperanza algún día de terminar la carrera, el hombre tiene la esperanza algún día de casarse, el hombre tiene la esperanza algún día de tener un buen trabajo, de pensionarse, de jubilarse. Posiblemente muchas de esas cosas se cumplan, pero no hay nada cierto. En cambio, esta esperanza es viva, esta esperanza no se muere. Y el paso del tiempo hace que esta esperanza del creyente sea mucho más gloriosa. Y créanme, mis hermanos, cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena y hablamos de que Él regresa, nuestros corazones deben henchirse de alegría ante la segunda venida del Señor, que es nuestra máxima esperanza. La palabra griega que se traduce como esperanza la tenemos también en Primera de Pedro 3:15. No vayan allá, yo lo leo. Y es elpis. La palabra elpis es una palabra griega. Miren cómo dice el 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es una esperanza que se nota, es una esperanza que la gente desea que les expliquen, es una esperanza que se ve en nuestros corazones porque es una esperanza viva. Esta palabra se puede definir, la palabra esperanza se puede definir como un anhelo expectante con un fundamento cierto. Es un anhelo, yo espero que eso pase, pero tengo la certeza de que va a pasar. Yo tengo la esperanza de ganarme el baloto. ¿Es lo mismo que yo tengo la esperanza de que Cristo regrese? Jamás. La esperanza de que Cristo regrese es un fundamento absolutamente cierto. Entonces esta palabra
esperanza viva es algo que alimenta nuestros corazones. Nuestra vida cristiana se basa en esa esperanza viva. La vida cristiana está llena de una esperanza valerosa y expectante que es inclusive la misma creación la refleja. Miren cómo dice Romanos 8:18 en adelante. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente, miren, anhelo, esperanza ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué esperanza tan hermosa. El fundamento de la esperanza cristiana es lo que Dios ya ha cumplido en Cristo Jesús. ¿Cómo? Resucitándolo de los muertos. Se cumplió absolutamente todo. Él lo resucitó de los muertos. Él lo resucitó y no se quedó esos 3 días y al tercer día se fue. Y entonces los discípulos le decían al resto de la gente, sí, Cristo resucitó. Ah, sí, lo viste, claro, estuvo con nosotros y al tercer día se fue. No, él se quedó 40 días en la tierra. 40 días en la misma parte donde fue crucificado. ¿Cuánta gente lo pudo haber visto? ¿Con cuánta gente pudo haberse relacionado? Y la palabra también nos da esa claridad. Dice que más o menos con 500 personas. No fueron los 11 discípulos con los que habló y las mujeres, no. Fueron con muchas personas y ahí vieron esa manifestación de Dios tan grande cuando lo resucitó de los muertos. El objeto de la esperanza es Dios mismo, como dice primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Dado que Dios es el autor de la vida, el objeto de la esperanza es la resurrección a una nueva vida. El objeto de la esperanza es la resurrección a una nueva vida. En Hechos, Pablo dice, notando que una parte de los saduceos y otra de los fariseos alzó la voz en el concilio diciendo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Era una verdad que ya se estaba diciendo a la gente acerca de esa esperanza y esa resurrección de los muertos. Dado que Dios ha logrado esta nueva vida en Jesús, que ya ha resucitado de la tumba, el objeto de la esperanza también puede ser expresado como ser llevado a la gloria por medio de Jesús. Entonces, debemos concluir que la forma preferida por Pedro para expresar una verdad cristiana es describirla como una esperanza viva, una esperanza viva. La esperanza es viva porque su objeto es vivo. Miren cómo dice un comentarista para cerrar este punto. Ninguna otra filosofía del mundo antiguo tenía un mensaje tan maravilloso. Cuando ellos escucharon esa palabra, esperanza viva, y que esa esperanza no decaía, que no se perdía, eso los vio a pensar que era un mensaje maravilloso. Mire cómo continúa, basado en un fundamento sólido. Es interesante que no es habitual encontrar referencias a la esperanza en el mundo antiguo. Poco se hablaba de eso. Las filosofías más importantes eran propuestas sin hacer mención de la esperanza. Las filosofías de esa época del mundo antiguo desechaban la mención de la esperanza. El estoicismo enseñaba que la esperanza era un vicio o no era una virtud. No la veían mal. Lo que más prevalecía era el cinismo. Está claro que sin conocer a Dios, a un Dios personal y amoroso, ¿cómo no iba a prevalecer el cinismo? Dice el autor, quienes no pertenecen a la fe cristiana están, como dijo Pablo,
sin esperanza y sin Dios en este mundo, como lo dice Efesios 2:12. Fin de la cita. El apóstol Pedro nos describió lo que Dios había hecho por nosotros en el pasado. Estamos hablando del pasado. Ahora se proyectó al futuro. Leamos el versículo 4, nuestro siguiente punto. Dice así: para una herencia. O sea, miren lo que dice el versículo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo, no que va a hacer, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí entra el futuro. ¿Para dónde? Para una herencia incorruptible. Una acción del pasado para una acción futura, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, revelada en los cielos para vosotros. Esta herencia tiene una característica especial, porque uno las herencias las recibe en vida, ¿sí o no? Uno está vivo y le dan la herencia. No, en esta herencia no tiene que morir. Es una peculiaridad, hay que recibirse cuando se muere. Pedro llamó a esta clase de esperanza una herencia, una herencia. Como los hijos del rey participamos de su herencia en gloria. Romanos 8:17 dice: y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Estamos incluidos en ese testamento. Estamos incluidos en ese último legado. Y Juan 17:26, miren cómo lo dice: la gloria que me diste, hablando Jesucristo. Miren cómo habla Jesucristo. La gloria que me diste, yo les he dado a ellos, a los escogidos, para que sean uno, así como nosotros somos uno, Él y el Padre. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y lo has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Desde cuándo te ama Dios a ti? ¿Desde el momento que te salvó? Desde siempre. Desde antes de la fundación del universo, en ese precioso consejo de redención, desde ese día te ama a ti desde siempre, desde su mente. Padre, dice el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo. Mire, vamos a estar con Jesucristo, compartiendo con él la gloria, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí tenemos una herencia que dice que es incorruptible, o sea, dio una cantidad de características de esta herencia como para que no se nos perdiera de qué se trataba. Dice que es incorruptible, o sea, quiere decir que es indestructible, que no es dañada de ninguna manera. Nosotros podemos crear los metales más fuertes en la tierra, podemos crearlos, y esos metales pueden pasar por algo que se llama oxidación, y esos metales pueden pasar inclusive por dañarse por el fuego, pero no. Esta herencia, este legado que nos tienen es incorruptible, no se daña, ni el óxido, ni la polilla, ni el fuego la pueden dañar. Además dice que esta herencia es inmaculada es inmaculada, incontaminada. Lo cual nos indica que no puede ser manchada, que no la contamina absolutamente nada. Fuera de eso nos dice que es inmarcesible, o sea, que no se marchitará, es decir, que la recibiremos para descubrir después que no ha perdido ningún valor. Y créanme, uno ahora con lo que está pasando en la economía, cuando empezamos este año y llegamos a octubre de este año, nuestros bienes y todo lo que nosotros tenemos ha perdido un 23%. El valor del dólar hace que se empobrezcan más las naciones. Entre más crece el dólar, las naciones pierden valor, se han empobrecido.
No pasa lo mismo con esta herencia. Se ha preservado, es inmarcesible, es inmaculada, es incorruptible, no se marchita. El mismo valor siempre es el que tiene. Y añadió el apóstol Pedro que la herencia está reservada en los cielos para nosotros. O sea que esa herencia es guardada, no está expuesta a que suba o baje la bolsa de Nueva York, no, está guardada por Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, la están cuidando para nosotros. No creo que exista una mejor caja de seguridad o una mejor protección, ni 200,000 soldados cuidándola, que sea más fiable que lo que acabamos de decir. Esa herencia, eso que tienen guardado para nosotros, está guardado y está cuidado por el Dios mismo, el Dios creador. ¿Le podrá dar óxido? ¿Podrá deteriorarse? ¿Podrá entregarnos algo? Mira, la cajita se dañó un poco. No sé si se alcanzó a dañar por dentro. Eso no va a pasar jamás. En esta semana le entró una gotera a mi oficina del piso de arriba y se dañaron ciertas cosas. Allá no pasa eso. Muchas herencias, y estuve buscando en internet situaciones que pasaron con herencias, con cosas que guardaron por mucho tiempo y el tiempo las deterioró. Cuando fueron a redimirlas, hablan de unas personas que guardaron los títulos valores del Tesoro de los Estados Unidos y los guardaron en una parte donde la polilla durante muchos años, guardado para los nietos, cuando llegaron no se podían leer las cifras, no se podía leer de quién eran, no se podía leer gran parte del contenido que es un contrato, eso es un contrato, y no lo pudieron redimir ante el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Cuánta plata era? Millones de dólares, millones de dólares. Esto no va a pasar. Esta herencia que nosotros tenemos, nada la puede afectar. Nosotros la podemos esperar con ansia y nos alegramos por anticipado porque le iremos a recibir tal cual como está. Miren, nacer en la familia de Dios tiene muchas consecuencias positivas, muchísimas consecuencias positivas. Y es una de las cosas que yo le hablo a las personas cuando trato de compartirles el evangelio, cuando me dan un espacio, y es lo que las personas o lo que hemos recibido cuando hemos recibido a Cristo en nuestras vidas. Una de ellas es que nos volvemos herederos de Dios. Dios es el dueño del oro y la plata, del universo, absolutamente entero. El telescopio James Webb ya está mostrando situaciones del universo que el otro telescopio no era capaz de ver. Se veían cosas oscuras, pero la potencia de este telescopio es tan grande que se ven unas galaxias a una distancia absolutamente grande. Y reflexionando en estos días acerca de eso y algo en el tema del Génesis que le estaba enseñando a una persona, me emocioné mucho, me emocioné hasta las lágrimas en ver una lucecita que era pequeñita, que era muy tenue, que se veía en esa foto que había tomado este telescopio, y esa lucecita había escuchado la voz de Dios cuando Dios dijo, créanse las luminares del cielo. Esa luz había escuchado la voz de Dios. Posiblemente nuestro sol, sí, pero nuestro sol ha cambiado, ha quemado mucho de su elemento que tiene por dentro. Nuestra luna ha cambiado. Quizás nuestros planetas alrededor nuestro hayan cambiado por su composición, pero esa lucecita que yo vi, que era tenue para el James Webb, era tenue, había escuchado la voz de Dios cuando la creó. Qué cosa tan espectacular. Vimos, como me dijo mi hijo, papá, vimos el pasado. Vimos ese pasado hermoso cuando Dios creó todo. Entonces, somos herederos de todo este universo. Esa es una herencia para el creyente. ¿Qué también heredamos? Heredamos una personalidad distinta porque llegamos a ser como Cristo, porque dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, antes predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Heredamos la imagen de Cristo, heredamos el carácter de Cristo. Recibiremos vida eterna. Miren lo que le dijo al joven rico, el joven rico, que bueno, él trataba de cumplir toda la ley, y él le dijo al Señor, al salir
Él, para seguir su camino, vino corriendo uno, hincado de rodillas delante de él. Mire, se hincó delante de él y le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya él sabía que había una vida eterna que estaba en manos de Dios. Nosotros la heredamos. No por la riqueza que tengamos, no. Es por la bondad, por el amor de Él. Heredaremos la vida eterna y el reino de Dios. Primera de Corintios dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nos está queriendo decir que el reino de Dios se hereda de una manera diferente a la cual nosotros tenemos acceso. Tendremos cuerpos que resucitarán. Y como dice Pablo en Primera de Corintios 3:21, todo es vuestro, cuando alegaba con los fariseos y con los saduceos y les decía: porque todo es vuestro. Recordemos, esta herencia no puede ser destruida, es incorruptible, no tiene defecto, o sea que es incontaminada, no se consume ni se desgasta, es absolutamente inmarcesible. Pero podemos ahondar un poquito más y entender, según esta primera de Pedro 1:5 que veremos en un momento, pero en el 9 dice que esta herencia se llama salvación. Esta herencia también es salvación. El creyente ha sido salvo por la fe en Cristo, como dice Efesios 2:8, pero la conclusión de esta salvación espera el regreso del Salvador. Entonces tendremos nuevos cuerpos, entraremos en un nuevo ambiente que es la ciudad celestial. Y en Primera de Pedro 1:7, él se refiere a estas palabras, a esta esperanza, diciendo: cuando sea manifestado Jesucristo. Pablo llamó a esto la esperanza bienaventurada. En Tito 2:13, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué emocionante es saber, mis hermanos, que hemos sido nacidos para la gloria de Dios. Hemos sido nacidos para la gloria. Cuando nacimos de nuevo, cambiamos esa gloria pasajera del hombre por la gloria eterna de Dios. En este momento, las filosofías y la política está generando gloria para el hombre. Muchos hombres se han montado en las naciones y uno diría: bueno, ¿y qué vamos a hacer? Qué miedo, qué cosa tan horrible. Van a acabar todo esto, van a destruir todo esto. No, ellos tienen la gloria aquí, pero nosotros tenemos la gloria de la vida eterna, la venidera. Esa gloria pasajera de ellos no les va a servir para nada. La única que sirve es la gloria eterna de Dios, a la que nosotros estamos apuntando. Ahora encontramos en este verso 5 una inmensa noticia y una gran aclaración. Dice así el verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Algo se podrá atravesar al poder de Dios cuando Él nos quiere guardar? ¿Algo podrá atravesarse? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Pero no somos salvos ya. Dice que cuando Dios cambió mi corazón, entró Cristo a mi vida, yo me rendí ante Él, necesitaba un Salvador, encontré el Salvador, pedí perdón por mis pecados, tengo fe en Él, ¿ya no soy salvo? Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? ¿Será que no leyó a Pablo? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. La salvación ya fue dada, pero debe ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí hay una frase clave y es guardados por el poder de Dios, para enfatizar el poder protector de Dios. ¿Podrá una salvación tan maravillosa y tan grande, podrá perderse? Sabiendo que es guardada por quién. Guardada por Dios. La palabra guardados es decir, protegidos, protegidos por su poder. Debe dejar una sensación en nosotros de seguridad,
frente a todo aquello, en el entender todo lo que pueda amenazar nuestra supervivencia en este mundo. Esto mismo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, que lo vimos acá en su versículo 6. Miren cómo dice: estando persuadido de esto, ¿qué? Que el que comenzó, ¿qué? En vosotros la buena obra, ¿qué? ¿La qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién la perfeccionará? Jesús. Dios. Miren, es que estamos en manos de Él. A aquellas personas que en su comunidad o en su iglesia, no sé, les amenazan con la pérdida de la salvación, uno les puede preguntar: ¿con qué pecado se pierde la salvación? ¿Con cuáles? ¿Cómo se recupera? ¿Cómo vuelvo otra vez a entrar ahí? ¿Con cuáles obras se recupera? Porque si la salvación se pierde por algún pecado mío, quiere decir que la salvación es por obras. Y eso va en contra de lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora, preguntémonos, ¿creemos que Dios nos pueda guardar? Pero de verdad, tenemos que tenerlo en nuestras mentes, porque vienen posiblemente tiempos muy difíciles. Miren, no hay nada más peligroso que un tiempo muy difícil. Y no hay nada más peligroso que un tiempo bien de abundancia. Lo tenemos todo. Hay trabajo, hay dinero en nuestras cuentas. Esto es peligroso, las aflicciones, pero también es peligroso cuando tenemos la cuenta del banco llena, cuando tenemos salud, cuando nuestra familia está bien, cuando nuestros hijos dejan de ser rebeldes. Eso también es peligroso. Porque posiblemente en las aflicciones también podemos renegar de Dios, pero cuando estamos bien lo vamos a buscar. Muchas de las personas llegan a Cristo en momentos difíciles, y eso está bien. Momentos de enfermedad, de una quiebra, de no tener dinero, de hambre, de miles de dificultades, llegan a los pies del Señor. Pero ¿cuántas personas? Una persona que recibió la semana pasada 44,000 millones de dólares en su cuenta, vendió algo que hizo, un pajarito, vendió un pajarito y recibió 44,000 millones de dólares en su cuenta. O sea, creo que no va a tener problemas para el desayuno, ni para pagar lo que le dé la gana a esa persona. 44,000. Esa persona que pagó o que recibió eso, es dueño del mundo, tiene el mundo a sus pies, puede ir a comprar la propiedad que quiera, todo lo que quiera. ¿Esa persona podrá buscar a Cristo? Es complicado. En las aflicciones o cuando tenemos todo, el apóstol Pablo también lo decía. A veces nos cansa ver el énfasis que se pone en lo que hacemos por nuestras propias fuerzas humanas. El énfasis, no, es que he creado esta empresa, es que he creado este emporio, es que he hecho, estoy muy bien económicamente porque he hecho. Algunos dicen que si seguimos ciertas reglas o podemos llegar a ser unos creyentes suficientes para ser aprobados por Dios. Y quizás nosotros, con el conocimiento que tenemos y lo que ha hecho el Espíritu Santo con nuestras vidas, tenemos unas dudas inmensas de lo que esas personas creen y del nivel celestial que ellos pueden haber tenido. Nosotros, humanamente hablando, no nos creemos ni suficientes ni aprobados. Es algo que tenemos que tener en nuestra mente. El sentido que nosotros tenemos que tener es el de ser pordioseros, el necesitar la gloria de Dios, el necesitar su misericordia, necesitar su gracia para nuestra salvación. Filipenses 3:12 dice, no, mire cómo dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Pablo, está hablando Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. La seguridad del cielo es una gran ayuda para nosotros hoy.
Hay un himnario sacado por una persona que se llama James M. Gray, Gray, James M. Gray. Hoy me levanté con muy buena pronunciación. Y lo expresó en uno de sus cantos. El tipo tiene un himnario y en uno de sus cantos dice: ¿a quién le importa la jornada cuando el camino conduce a casa? ¿A quién le importa cuánto tenemos que caminar si sabemos que vamos a llegar al puerto que tenemos asignado donde vamos a llegar? ¿A quién le importa las dificultades que estás pasando si sabemos que vamos a llegar, que vamos a estar como coherederos con Cristo Jesús? Si el sufrimiento de hoy quiere decir que habrá una gloria mañana, entonces el sufrimiento llega a ser una bendición para nosotros. Los incrédulos tienen gloria, una gloria efímera, una gloria que no les servirá nada, porque de esa gloria seguirá el sufrimiento eterno lejos de la gloria de Dios. Efesios 1:3 en adelante, vamos ahí, por favor, para terminar. Debemos siempre dar gracias a Dios por nosotros, por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Miren lo que dice: y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por los dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Esa gloria de los que no conocieron, miren, aquí está lo que van a recibir: ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que le creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Esa es la gloria de ellos. La gloria del mundo va a recibir esto. A la luz de esto, dice 2 Corintios 4:7 en adelante: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia en medio de vosotros, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes aún este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. La esperanza del mundo se va acabando y la esperanza en la vida eterna va creciendo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, amada iglesia, regocijémonos en el Señor. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Para el amigo, para la gente que no tiene a Cristo en sus vidas, para que
quien no ha necesitado o no cree necesitar un Salvador para su vida, no hay esperanza para ti. No hay esperanza para ti. Tu herencia está expuesta al óxido, al hollín, al moho, al deterioro, a la depreciación, etcétera. Pero esto, querido amigo, puede cambiar. Ve a Cristo, ve a Él en arrepentimiento y fe. Tu arrepentimiento y tu fe en Cristo te darán una esperanza no expuesta a los avatares del mundo, a este sistema caído. Te dará un heredero legítimo de tesoros incomprensibles para nuestra mente hoy. No desprecies esto que te estoy diciendo a ti hoy. Ve a Cristo, búscale a Él y tendrás una esperanza viva y serás un coheredero de la gloria de Dios. Para la iglesia, son unas preguntas. Ya está expuesto lo que quedó expuesto, su palabra lo dice. Y puedo preguntar, ¿qué derechos tienes tú, iglesia, creyente, de recibir esta herencia? ¿Cuál es tu derecho? ¿Por qué tienes derecho a ella? ¿Por qué puedes recibir esta herencia? ¿Dónde está esta herencia? Porque aquí lo dijimos, pero de verdad en tu mente sabes que está esa herencia. ¿Cuándo la recibiremos? ¿Qué nos asegura la herencia? ¿Qué pudo haber impulsado a Dios para salvarte a ti y para darnos esta esperanza viva? ¿Somos cristianos o parecemos cristianos o de verdad se nos tiene que notar que somos cristianos? Entonces, por tal motivo, estas preguntas tienen que ser absueltas, resueltas en nuestros corazones, pero con una total certeza. Lo que hoy escuchamos es una palabra grande de esperanza. Tenemos la esperanza en que todo lo que dice la Sagrada Escritura es cierto y que todo se cumplirá. Vamos a orarle al Señor. Antes de orarle, Padre, santifícalos en tu verdad. Padre, gracias, Señor, por nuestro hermano Pedro. Gracias porque tenemos un ejemplo grande de alguien rudo, alguien quizás fuerte, alguien quizás con una mente obtusa, con miles de dificultades, violento quizás, de carácter fuerte, que fue expuesto a tu palabra, que te conoció, que cambió todo su mundo y que sus palabras inspiradas por el Espíritu Santo nos han llegado hasta el día de hoy, siglo XXI, mes de noviembre del año 2022, nos han llegado como si fuesen escritas la semana pasada, como si se conociera lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Señor, te pedimos que aprendamos y discernamos en los tiempos, que entendamos los tiempos, que entendamos qué está pasando el día de hoy, pero ese qué está pasando el día de hoy debe reforzar, Señor, en nuestras vidas esa esperanza viva y esa herencia que nosotros tenemos en los cielos. Te suplicamos, Padre, que cada vez que nosotros podamos pasar por esta palabra en nuestra lectura habitual de la Escritura, nuestro corazón vibre, nuestro corazón sienta que de verdad lo que está leyendo es algo que ya está atesorado en el corazón, que ya quedó atesorado, que hemos cerrado esa caja con candado, con llaves, con de todo, para que nadie nos robe esa esperanza viva. En unos pocos versículos Él nos ha dado una cantidad de conocimiento teológico inmenso, una cantidad de seguridad en salvación, una cantidad de seguridad en quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador, quién es el Santo Espíritu.
Es increíble que en solo 5 versículos tengamos tanto para decir. Y eso que yo he sido corto en palabras. El Señor conoce mis inmensas limitaciones. Pero lo que, Señor, queremos es escucharte a ti. Es tu palabra, eso que tú has dicho. Quizás nosotros al explicarla, Señor, la decoramos y tratamos de explicarla, pero lo que tiene valor aquí es tu palabra. Y el verbo que es Cristo, Señor. Gracias. Gracias por la herencia que tenemos reservada para nosotros. No somos capaces de imaginarlo, lo grande, hermosa, preciosa que es esa herencia. La estamos escuchando, la estamos oyendo. Quizás nos hablen de cositas que nos hacen alegrar, pero cuando estemos parados frente a eso que vamos a heredar, Señor, va a ser de gran alegría para nuestros corazones. Nuestros ojos se llenarán de luz, de alegría, de emoción, porque tenemos a un coheredero con nosotros y es Jesucristo. Gracias por eso, Señor. Te pedimos hoy que nos ayudes a entender lo que es la Santa Cena, a profundizar más en ella, que la interioricemos más, que aprovechemos más de ella. El trasladarnos quizás a ese momento del aposento alto y recibir esas instrucciones y después cenar con Él, tomar de la copa con Él. Señor, ayúdanos a comprenderla y a tenerla dentro de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día y te suplicamos por el poder de tu Santo Espíritu que apliques esta palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, por el poder del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.